Hola, soy Lupita Gómez. Bienvenida a este episodio de Libre para Ser podcast, un espacio en el que hablamos sobre la libertad que viene de estar conectadas con nosotras mismas y nuestra autenticidad para crear un entorno y relaciones sanas que le den significado a nuestras vidas y seamos felices. La necesidad de aceptación es natural. Nacemos con ella. Es tan profunda que somos capaces de traicionarnos con tal de pertenecer, de alejarnos de nosotras mismas, de renunciar a quienes somos con tal de caber en algún lado, de sacrificar lo que queremos, de sacrificar lo que deseamos por no quedarnos solas. No es debilidad, es biología, es historia. Es lo que tuvimos que hacer para sobrevivir. El psicólogo humanista Abraham Maslow lo pintó en su pirámide de necesidades y lo que él dibujó para que nos quedara mucho más claro era que el ser humano tiene sus necesidades definidas en escalas. Es decir, tú no puedes aspirar a algo si primero no te queda satisfecha una necesidad anterior. Él decía que la necesidad de pertenecer está primero que la necesidad de realización. ¿Qué significa esto en castellano? Que antes de buscar mi autorrealización y mi felicidad, necesito primero sentirme segura, sentirme parte de algo más grande que yo. Una niña que no tiene un hogar emocionalmente disponible para ella, en el que no se siente segura, en el que no se siente vista, en el que no se siente bienvenida, difícilmente va a poder crecer en libertad, va a poder ser libre. En vez de desarrollarse, se va a adaptar. En vez de florecer, se va a defender. Y la verdad incómoda que cabe en este escenario es que la mayoría de nosotras fuimos educadas, fuimos criadas por adultos que tampoco fueron educados ni criados con inteligencia emocional. Porque el término inteligencia emocional fue acuñado aproximadamente en los años 1990, es decir, tiene aproximadamente 35 años. Nuestros cuidadores no estaban informados, mucho menos estaban educados alrededor de esta información, mucho menos tenían integrada esta información en su vida, en sus conductas y en sus relaciones. Imposible que nos hayan educado en este contexto. Nos dieron lo mejor que pudieron, pero no lo que necesitábamos. Nos heredaron silencios en lugar de heredarnos herramientas. Nos transmitieron miedos en lugar de heredarnos mapas. No es su culpa, pero tampoco es una excusa. Más bien, estamos hablando de raíces, de conductas reales que en toda nuestra vida han sido la consecuencia de la manera en cómo nos hemos relacionado. Y a eso se le llama analfabetismo emocional, obviamente heredado. Y esto es como crecer en un país que no conoces el idioma. Sientes, pero no sabes qué sientes. Necesitas, pero no sabes cómo pedir lo que necesitas. Te duele, pero no sabes cómo nombrarlo. Y cuando no sabes leer tus emociones,
estás extraviada, estás perdida dentro de ti misma. La mayoría de nosotras hemos vivido o estamos viviendo en este punto, en esta situación, en esta circunstancia, porque lo que dijimos anteriormente, la humanidad tiene muy poco tiempo que conoce de este contexto y educándose acerca de este contexto de lo que es inteligencia emocional. Es muy poco probable que nuestra generación esté educada bajo este contexto. Yo quiero hablarte de 4 consecuencias que yo viví en primera persona por no tener educación emocional y que me trajo por un camino que hoy me tiene aquí. Y tal vez te sientas relacionada con alguno de estos 4 consecuencias, porque muchas veces no le sabemos poner nombre y ya están tan normalizadas en nuestra vida, pero nos están trayendo problemas al momento de relacionarnos. Vamos por la primera. Yo no sabía quién era. Más bien, yo era quien había aprendido a ser. Porque cuando no sabes leer lo que sientes, vives desde un personaje. Porque mi identidad, en este caso, estaba construida en función de lo que yo debería ser o debería sentir o de lo que se esperaba de que quien yo fuera. Es decir, el guión que yo estaba siguiendo en mi vida no era mi propio guión. Era el guión que alguien me dijo que yo debía de vivir. Y la verdad que vivir la vida desde un personaje es completamente agotador, porque tú llegas a un entorno y tienes que ponerte la máscara de un personaje, porque es lo que requiere de ti el entorno. Pero llegas a otro entorno y debes ponerte la máscara de otro personaje, porque es lo que el entorno requiere de ti. Y cuando tú estás actuando, debes de no ser tú. Y cuando no eres tú, requiere todos tus sentidos para actuar. Cuando tú naturalmente no eres, necesitas mucho más energía y por lo tanto terminas agotada, terminas drenada y eso cansa y eso apaga a quien realmente eres y va quedando completamente diluida. Entonces, una de las consecuencias principales que yo viví por no tener esta educación emocional es que yo no sabía quién era. Yo en ese momento era quien me decían que tenía que ser. Punto número 2, yo confundía lo que quería con lo que creía que se esperaba de mí. Porque decidía desde el deber ser, no desde lo que yo deseaba. Yo no sabía lo que yo deseaba. ¿Cómo saber lo que yo deseaba si siempre estaba esperando que me dijeran lo que yo tenía que ser o lo que yo tenía que desear? Yo tenía dirección, pero no tenía sentido. No había dentro de mí esa brújula interna que me guiaba. Solo obedecía. Había esfuerzo, pero no había dirección. No había esa conexión. Por lo tanto, vamos al punto número 3, estaba desconectada de mi cuerpo. No había intuición. No conocía mi verdad. Para mí, me hablaban en chino cuando me decían, sigue tu intuición. Sigue tu voz interior. Yo no tenía idea de qué me estaban hablando completamente en otro lenguaje. ¿Qué es intuición o qué es voz interior? No tenía idea, porque toda mi vida me habían dicho que tenía que ser. Ahora, yo pensaba que yo estaba decidiendo por mí misma, pero nunca fue así. Realmente estaba decidiendo de acuerdo a las normas, de acuerdo a las reglas y de acuerdo a los estatutos del bien ser o de lo que debería de ser. Mi cuerpo era un campo de batalla, es decir, o estaba huyendo de mis emociones, reprimía mis emociones o mis emociones se desbordaban. Y en cierto momento me convertí en Hulk
y yo no sabía por qué me había convertido en Hulk. Y me quería comer a alguien y yo no sabía por qué me quería comer a alguien. Simple y sencillamente no tenía control de mis emociones o me la pasaba todo el tiempo reprimiendo mis emociones. No escuchaba mi voz interior y por lo tanto no había confianza en mi voz. ¿Cómo voy a confiar en una voz que no conozco? No la conocía, no había confianza en mi voz y sospechaba de mí misma. Es decir, si en algún momento a mi voz interior se le ocurría hablarme, pues sospechaba de esa voz porque no la conocía, la consultaba demasiado poco. Y como cuarto punto, vivía un vacío disfrazado de una vida normal. Es decir, yo tenía trabajo, yo estaba casada, yo tenía una hija, yo tenía familia, yo tenía una rutina, yo tenía amigas, pero por dentro yo sentía que algo me faltaba y no sabía qué era. Pero, claro, lo que le faltaba a mi vida era yo misma. Yo no estaba. Alguien más estaba ocupando este espacio. Alguien más que no era yo. Alguien más que se convenció que era quien debería de ser. Pero no era yo misma. Y ese fue el principio del fin de una era en mi vida. Me costó todo. Me costó todo dejar eso porque por fuera se veía como una vida normal, como se ve la vida del 90% de los seres humanos que existen en este mundo. Pero por dentro yo me estaba muriendo muy lentamente. Y después de reconocerlo y de aceptarlo, empezó un camino que tenía muchísimas preguntas y que al principio estas preguntas no tenían respuesta hasta que en tiempo de de continuar, de no salirme de este camino de cuestionamientos y de dudas y de confusión, pero continuaba en la búsqueda. No regresé. No regresé al personaje, no regresé a vivir una vida del debería, sino me mantuve en este camino de buscar respuestas y después de un tiempo empecé a indagar. ¿Qué era ser Lupita? ¿Qué significaba ser yo? ¿Cómo regreso a mí? ¿Cómo me conecto con quien en realidad soy? ¿Qué es lo que realmente me gusta? ¿Qué es lo que realmente me inspira? ¿Qué es lo que realmente le da sentido a mi vida? ¿Qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cómo identifico mi propia voz en medio de todas esas voces que buscan mi atención, que buscan y que quieren decirme lo que debo hacer, lo que debo sentir y hacia dónde debo ir? Y para esto quiero contarte una historia. Hace muchísimos años, Ana Sofi debió de haber tenido aproximadamente 2, 3 años. Estábamos en una piñata y ella estaba en uno de esos juegos que tenían varios pisos y que estaban rodeados por una red como de esas porterías de fútbol y que subías el piso y bajabas por una resbaladilla y luego te columpiabas. Y estaba en uno de esos juegos con 50 niños aproximadamente. Y de repente a lo lejos escucho yo un mamá. Automáticamente que escuché ese mamá, supe que era ella. Había 50 niños gritando, había 50 niños hablando, había tal vez otros niños diciendo mamá, pero en el momento que supe que ella dijo mamá, automáticamente me paré del lugar en el que estaba y fui hacia donde ella estaba. Y claro, era ella llamándome. ¿Cómo supe que era ella? Porque aunque había muchas voces, la reconocí en medio de todas esas voces. ¿Por qué? Porque la escuchaba todos los días, porque vivía con ella, porque pasaba tiempo con ella, porque hablaba con ella. Y eso pasa también contigo y conmigo. Mientras más tiempo pasas contigo, mientras más te escuchas, mientras más hablas, más te reconoces. Tu voz no se ha perdido. Tu voz solo está sepultada bajo capas de deberes, bajo capas de personajes, bajo capas de deberías, de exigencias o de personas ajenas. Reconectarte contigo no es un evento aislado.
es una práctica, es una decisión, es una cita diaria, es un lugar interno al que tú regresas todos los días hasta que se convierte en la normalidad, porque entonces ya tienes una relación. El hecho de que yo identificara la voz de mi hija es porque tenía una relación con ella, es porque pasaba tiempo con ella. No solamente fue un evento, no es que un día la vi y luego la dejé de ver. El hecho de que yo reconociera su voz es porque había una relación. Exactamente lo que pasa contigo y conmigo cuando construimos esa relación con nosotras. Y este contacto es lo que yo hago cada mañana. Eso es lo que resultó, entre otras cosas, de toda esta búsqueda, de todo este tiempo de reconectar con la persona que había detrás del personaje, con la voz que había detrás de los debería, con la mujer que había detrás de las imposiciones, que era yo. No tengo una rutina perfecta. Lo que simplemente hago es presentarme todas las mañanas a conectar conmigo, porque de la misma manera que regresé para conectar conmigo, estoy consciente que si no trabajo en esta relación, la puedo perder. Puedo volver a perderla. Puedo volver a distanciarme porque se trata de constancia y se trata de trabajarla. Y como constantemente la duda que me hacen es cómo empezar, cómo regresar a mí porque me siento identificada. Tal vez te sientes identificada en alguna de estas 4 conductas de no tener una educación emocional, tal vez te sientes identificada con una o con las 4. Entonces, ¿cómo regreso a mí? ¿Cómo hago esta conexión conmigo? Yo quiero darte pasos que, por lo simples que parecen, tal vez tengas la tentación de descartarlos. Pero yo te invito a que no lo hagas, porque así como hay miedo o hay un nervio o hay incomodidad cuando vas a conocer a alguien por primera vez, no me digas que no, la primera vez que vas a conocer a alguien y que se quedaron de ver en algún lado o que tal vez fue una cita ciegas, hay ese nervio, hay esa incomodidad. Es exactamente lo mismo cuando tú te vas a presentar contigo por primera vez. Entonces, quiero darte estas opciones que parecen simples, pero es el inicio para que tú puedas construir esta relación. Entiendo perfectamente lo difícil que puede ser empezar. De hecho, en mi programa Primero Yo, que empieza muy pronto, la generación número 19, el primer módulo que es la primera semana completa, se llama Cable a Tierra. Y en este módulo está completamente dedicado a encontrar tu propia rutina y tu propio ritual perfecto. Desde cómo crear el espacio donde te encuentres contigo cada mañana, desde cómo encontrar la actividad perfecta para ti, cómo puede sentirse natural para ti, para conectar contigo, porque dependiendo de cómo somos y nuestra naturaleza, hay cosas que se nos facilitan y se sienten con menos resistencia para conectar con nosotros mismos. Vamos con estos 4 pasos que te propongo para que hagas esta reconexión contigo, para que inicies este camino de regreso, para que vuelvas, para que encuentres esta voz interior, para que reconectes contigo, para que dejes atrás el personaje y sobre todo porque a muchas de nosotros, como lo vimos anteriormente, no tuvimos esta educación emocional, pero es muy diferente cuando nosotras mismas nos ocupamos de educarnos, en conectarnos con nuestro mundo emocional y con nuestro voz interior y sabiduría interior súper necesaria para para encontrar el sentido de nuestra vida y caminar esta vida en lo que es importante para nosotras. Todo empieza desde una noche antes. Mi propuesta es que empieces temprano
por la mañana para tener este contacto o esta cita contigo. No es indispensable que sea así, pero yo creo que cuando tú empiezas la mañana contigo, el resto del día es mucho mejor. Entiendo que muchas de ustedes ya de por sí empiezan muy temprano por la mañana todas sus actividades. Lo puedo entender perfectamente. Entonces, es posible que ya no puedan empezar más temprano y pueden hacerlo en el transcurso del día. Tampoco es indispensable que lo hagan así, pero si lo pueden hacer, sería genial. Ahora, no tienen que ser 2 horas. No tiene que ser ni siquiera 1 hora. Pueden empezar con 15 minutos. Pueden empezar con 10 minutos. No pasa nada, pero es mejor 10 minutos que nada. Es mejor 5 minutos que nada, porque estás empezando contigo, que eso es lo más importante. Pero si tú vas a empezar 10 minutos contigo cada mañana, todo empieza una noche antes. Si tú vas a empezar 10 minutos, media hora, tienes que irte a la cama media hora antes, una noche. Porque no puedes esperar tener la energía y tener estar despierta media hora antes si tú no lo hiciste una noche antes. Prepárate una noche antes, porque si no, no vas a lograr consistencia, porque tal vez lo vas a lograr un día, pero si no acostumbras a tu cuerpo a descansar media hora antes, después de 3 días vas a estar tan cansada que no vas a lograr la consistencia. Y lo que estamos buscando es la consistencia, porque después de un tiempo no vas a tener energía para levantarte un poco más temprano y tener este tiempo que necesitas para ti. Número 1, todo empieza una noche antes. Número 2, decide desde esta noche antes lo que harás en cuanto suene el despertador. De esta manera, cuando suene la alarma, no vas a pensar qué hacer, porque si dejas hasta este momento la toma de acción, te vas a voltear en la cama y te vas a volver a dormir. Entonces, desde una noche antes, tú decides qué vas a hacer. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Apagar el despertador. Yo te recomiendo colocarlo en un lugar en el que te tengas que levantar para apagarlo, porque va a ser muy fácil tenerlo en el buró a un lado de ti, apagarlo o ponerle zoom y voltearte 5 minutos más, 10 minutos más y ya se acabó el tiempo que tenías destinado para ti en esa mañana. Entonces, déjalo en un lugar en el que tengas que levantarte para que ya no para que te levantes en el momento que suena la alarma. Tal vez te levantas, tomas agua, te lavas los dientes y la cara, te cambias si aplica y tiendes tu cama. Le envías información a tu cerebro de que el día ya comenzó, pero eso lo tienes que decidir desde un día antes. Te estoy proponiendo qué es lo que puedes hacer, ¿ok? Número 3, hay actividades de conexión que diferentes literaturas, autores proponen, porque lo que estamos buscando es la conexión contigo misma. Entonces, yo te quiero proponer algunas que hay en la literatura general y de preferencia yo te recomendaría que encuentres una o dos, las que sientas más naturales para ti, las que sientas con menos resistencia, porque ahorita lo que estamos buscando es romper la resistencia que va a haber. Si tú el primer día lo logras hacer, bien por ti. Aquí lo que estamos buscando en este momento es romper la resistencia. Eso es lo primero que estamos buscando, presentarte todos los días. No importa si te levantas de buenas, no importa si te levantas de malas, no importa si te levantas con sueño, no importa si te levantas y la práctica fue buena o la práctica fue mala o si te quedaste dormida a media práctica, no importa. Lo más importante es presentarte todos los días tal como lo has decidido. Entonces, te voy a enumerar algunas que te recomiendo, como te decía, elegir una o dos, cuando mucho, para que no te satures, porque si te llenas de actividades te vas a frustrar, sobre todo si apenas vas empezando en este camino. Si tú ya tienes una práctica anterior personal, entonces lo que yo te recomendaría es que la intenciones. Hay mujeres que me dicen,
pero es que yo ya me levanto a hacer ejercicio. Perfecto. Entonces ahora lo que yo te recomendaría es que intenciones el tiempo de ejercicio como un tiempo para estar contigo. Es decir, que tú misma lo propongas como un espacio de conexión contigo. Si vas al gimnasio, que no sea un tiempo para socializar, sino que sea un tiempo para escucharte. En lugar de ir a platicar, te recomiendo que uses unos audífonos, que escuches a lo mejor alguna música que te conecta contigo, algún buen audiolibro o simple y sencillamente escuchar tus pensamientos, porque estamos intencionándolo como un tiempo para ti. Si tú ya a lo mejor haces yoga, a lo mejor meditas, está increíble, pero aquí lo importante es que lo intenciones como un tiempo para conectar contigo. Te voy a enumerar algunos. 10 minutos en silencio. Puede parecer sencillo, pero si nunca has estado en un tiempo para ti, te reto a que estés 10 minutos en silencio contigo, tus pensamientos, tus emociones y tus sentimientos. 2, medita. Hay muchísima información gratuita en redes, meditaciones, en YouTube hay muchísima información, hay muchísimas aplicaciones gratuitas que empiezan siendo gratuitas para que tú empieces con esta disciplina de meditar unos minutos al empezar el día. Escribe. ¿Qué escribes? Me preguntan mucho. ¿Qué escribes todos los días? Escribe cómo me siento ahora que me levanté, qué necesito en este momento, qué voy a hacer el día de hoy, cuáles son los planes para hoy, qué me haría sentir bien qué me haría sentir bien que yo hiciera el día de hoy al final del día, cuál es mi prioridad en el día de hoy. Escribe. Porque cuando tú escribes, primero ordenas en tu mente y te trae claridad y enfoque para tu día. Haz ejercicio. O si tienes la intención de leer un libro, este es un buen momento, porque luego dices que no tienes tiempo para leer un libro. Ocupa el tiempo para leer el libro que quieres leer. Y de esa manera, lees el libro que quieres leer y luego reflexionas sobre la lectura que estás teniendo en esa mañana. Lo más importante es que tú elijas una o dos actividades que que se sientan más naturales para romper la resistencia y sobre todo que conecten contigo, que pases tiempo contigo. Y 4, elige un lugar. Crea un espacio en el que tu cerebro sepa que es el lugar en el que vas a conectar contigo. De preferencia, que sea siempre el mismo lugar, así no piensas, solo actúas. Que sea cómodo, pero no como para dormirse, y que puedas, si tienes oportunidad, irlo haciendo tu propio espacio. Puedes poner un incienso, puedes prender una velita, algo acogedor, algo que te llame, algo que esté lindo, algo que cree un ambiente en el que quieras estar. Al principio, te anticipo que no se va a sentir natural. Habrá resistencia, tu mente es experta en crearte todos los días excusas para que no hagas lo que dijiste que ibas a hacer. Pero yo te invito a que confíes, que cada día que lo hagas, algo en ti se va a empezar a ordenar. Y un día, sin darte cuenta, ese ritual que empezó como hábito se va a convertir en una necesidad. Te prometo, porque lo que pasa ahora conmigo es que ya se convirtió en algo tan natural que cuando no tengo este espacio, porque obviamente la vida se atraviesa, obviamente hay días en los que no tengo el tiempo o me levanto y algo sucedió y no tengo el espacio para poder conectar conmigo, para poder respirar, para poder clarificar, para poder enfocar, para poder saber, para poder escucharme. No siempre tengo ese espacio, pero lo sé, porque cuando no empiezo así mi día, a mediodía o a media mañana tengo que parar, porque es como si no hubiera comido,
es como si no me hubiera bañado, es como si no hubiera tomado agua, siento que algo me falta. Y entonces me tomo el tiempo, pueden ser 10 minutos para respirar, para meditar un rato, para simple y sencillamente parar y poder conectar y poder sentir y poder identificar qué necesito. Te prometo que se vuelve en algo que necesitas, porque el camino de regreso a ti no va a empezar con grandes decisiones. Empieza con pequeños actos, pequeñitos actos de presencia, con minutos que te dedicas antes de que el mundo te pida que seas para él. Porque si tú no agendas tiempo para ti, el mundo te va a agendar ese espacio. Porque te prometo que alguien más va a agendar ese espacio que tú no agendaste para ti. El tema aquí es que tú no te desconectaste de ti misma de golpe. Te fuiste perdiendo poco a poco. Y así, también paso a paso, puedes regresar a ti misma. Puedes regresar a reconectar con tu voz. Puedes regresar a reconectarte, a escucharte, a identificarte, a conocer el idioma, a saber cómo se siente tu cuerpo, a poder identificar lo que es importante para ti, lo que tiene sentido para ti, a escribir tu propio camino, no el camino de alguien más. Pues gracias por estar aquí en un nuevo episodio de Libre para Ser Podcast y recuerda que si sientes que es el momento de regresar a ti y lo quieres hacer guiada, lo quieres hacer con estructura, lo quieres hacer en compañía de una tribu, muy pronto se van a abrir los espacios para que te integres al programa Primero Yo y me va a encantar guiarte por 8 semanas en este programa de regreso a ti. Te veo en el próximo episodio. Hasta luego.